No es lo mismo decir construí mi casa a construí mi casa. Esta casa fue diseñada, construida y decorada por los mismos dueños, quienes apoyados de 6 personas y después de 4 años y medio finalizaron este hermoso proyecto. Créanme que el nivel de detalle en diseño y funcionalidad que lograron es increíble. Quédense para conocer con mayor detalle este proyecto y escuchar las grandes anécdotas que vivieron los dueños al momento de decidir construir su casa con sus propias manos. ¿Están listos para sorprenderse? Acompáñenos a conocerla. Miren el pedazo de propiedad que les trajimos para ustedes el día de hoy. Una casa muy única, con 7 metros de frente por 25 de fondo, con ese estilo industrial moderno, inclusive diría con unas pinceladas de estilo japonés. Estas propiedades relativamente delgadas, pero que aprovechan muy bien los espacios. Oigan, por cierto, les tenemos una sorpresa preparada y para no espolear tanto, solo les voy a decir que tiene que ver con casas japonesas y con recorrido de ellas. Pero no digamos más. Para estar enterado de ello, síganos en nuestra cuenta de Instagram, en donde estamos subiendo contenido también de otros espacios increíbles. Es Trasmuro_. Es más, se las dejamos aquí para que sea más fácil. Y regresando a esta propiedad, es que miren cuánto detalle y espérense a ver el interior. De entrada tenemos una fachada de 2 pisos en donde aprovecharon para incluir también una cochera en donde vemos ese estilo o estas placas metálicas que se hacen presente tanto en el portón como también en la parte superior, este volumen que tenemos de este lado, mismo al cual le incluyeron ese ojo de buey de una sola vista con la intención de darle privacidad hacia el interior, pero un toque moderno también a la fachada. Vemos también esos tonos rojizos que armonizan muy bien y que terminan de decorarse con las esquinas de celosías a las cuales les incluyeron estas cajas de metal como si fueran pinceladas que se ven padrísimos. Y por supuesto que no podría faltar la vegetación, la cual tenemos en el acceso de esta propiedad, en donde vemos cómo va empezando a denotar esos tonos negros que van a estar en todo el recorrido. Una enorme puerta de madera de parota y también detalles como este entablillado que tenemos aquí a un costado, que genera ese sentimiento como si fuera una madera blanca, pero que es concreto y muy resistente. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera, porque no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro. Drop that shit. Take it. ¡Wow! ¡Wow! Amigas, amigos, no saben qué increíble espacio nos espera el día de hoy. De entrada podemos ver los 25 metros de fondo que tiene esta propiedad y que además es completamente diferente a lo que les teníamos acostumbrados. Pero espérense, quédense bien cómodos que seguro lo van a disfrutar muchísimo. De entrada nos recibe este estilo industrial moderno que se hace ver tanto en las paredes como también en los pisos. Aquí tenemos un piso de cemento pulido, el cual nos va a ir acompañando a lo largo de toda esta primera planta y muchos de los espacios, pero muy bien complementado con detalles como este tapete que tenemos del lado izquierdo, que es un tapete de madera de parota, al igual que toda la carpintería de esta propiedad. Esta casa, como bien veíamos hace un momento, sí cuenta con cochera. Una cochera de excelentes dimensiones. Aquí aprovecharon perfectamente los 3 metros de frente que tienen para incluir espacio incluso para un vehículo de su preferencia. Aquí Fer decidió traer el suyo, pero yo traje la mía. Entonces aquí los dejamos estacionados, aprovechando que en esta casa sí tenemos cochera. De igual manera podemos ver que tiene un portón de madera que veíamos desde la fachada, unas celosías que permiten iluminar y esto, que es una solución muy inteligente. Este es el cubo de luz que sirve para ventilar e iluminar gran parte de los espacios centrales de la propiedad. De tal manera que de este lado podemos ver, y vengan para acá, por acá tenemos el baño, por acá tenemos el cuarto de lavado, que en un momento más vamos a conocer. Arriba podemos ver que incluyeron ese tragaluz con un vidrio templado que nos protege de cualquier eventualidad de lluvias. Y con vegetación, que por supuesto en un espacio como este
no debería de faltar. Y regresando hacia el pasillo, nos encontramos con unos detalles que, como recordarán al principio de este video, nos dijeron que los dueños de la propiedad fueron quienes realmente construyeron con sus propias manos esta casa. Y este es un ejemplo de ello. Aquí tenemos estas placas de .90 por 1.7, los cuales ellos mismos realizaron. Es una serie de 63 placas que construyeron con 12 moldes diferentes. Es decir, fue un proceso que llevó varias semanas, lo diría yo incluso casi artesanal, pero que fue dando los resultados que vemos aquí enfrente. Y quedó la verdad increíble. Aquí tenemos una altura de aproximadamente 2.7, es decir, 3 bloques de .9. Y que complementaron muy bien también con estas lámparas de mármol. Onyx. El experto en piedras. ¡Viva la piedra, banda! Con estas lámparas de Onyx que armonizan perfecto con el estilo de la propiedad. Oigan, y aquí arriba de mí nos podemos encontrar con el primero de los tragaluces que nos va a ir acompañando a lo largo de este pasillo. Pero algo interesante es que aquí tenemos una segunda planta arriba. Entonces, ¿cómo que un tragaluz? Pues aquí, si se asoman, van a poder ver que este es un hueco tanto en la primera planta como en la segunda, de tal manera que nos permite proyectar la mirada hasta el cielo azul. Está increíble. Son 3 los que nos van a acompañar en este pasillo y que cada uno de ellos nos permite ver hacia el cielo. Está padrísimo. Por acá tenemos también el cuarto de máquinas, donde tenemos instalación hidráulica y también la lavadora. Por acá tenemos este baño que sirve para dar servicio a esta zona. Un baño con grandes detalles, un excelente aprovechamiento del espacio, en donde incluso tenemos, miren aquí nada más, este volumen al cual les permitió incluir también esta vegetación, que queda muy bien. A mí me encanta estar bañándome y tener ese sentimiento de que estás en el exterior, con estos detalles también de pisos de pasta y estos porcelanatos en las paredes, que incluso como que me recordaron un poco a la fachada, ¿no? Al entablillado que teníamos de ese lado, como si fueran detalles de madera. Y bueno, a mí me encanta esa tonalidad de negros y grises que utilizaron. ¿Qué tal el lavabo? Está bonito, ¿no? Aquí de nuevo ese estilo en donde combinas la madera con también el metal. Y aquí con estas soluciones inteligentes donde ocultas el césped atrás de este cajón. Buenísimo. Nos encantó. Bueno, ¿listos para conocer el área social? Vamos. No, Fer, ya, me la quedo. Me la quedo, está increíble. Es que ve esto, estos espacios, estas áreas, estas alturas. ¿Pero saben qué? Me estoy emocionando de más. Yo les dije, la cocina vamos por partes, que si no, nunca vamos a acabar. La verdad es que esta casa está padrísima. De entrada tenemos esta zona continua al pasillo de entrada, en donde tenemos la cocina muy bien integrada con la sala y también la parte exterior, pero en donde encontramos ese estilo que veíamos desde el principio, con un uso impecable de la madera y el metal. Por ejemplo, aquí tenemos todo lo que constituye la barra de la cocina, donde tenemos los servicios, salvo la estufa, que es un solo mueble. Nos comentan los dueños de esta propiedad que es un mueble que pesa cerca de 1 tonelada y que vaya que fue un reto meterlo, pero que le da ese sentimiento de continuidad que se ve increíble. Muy bien complementado con la madera de parota y también esta piedra que es piedra de granito negro leather. Leather, acabado leather. Validado por Fer. Si viene validado por Fer, viene bien validado. Órale, qué buen eslogan. Incluyeron también en estos tonos rojo este vidrio laqueado como backsplash, con la intención de que también cuando estés lavando no salpique directo a la pared. Y detalles como este entrepaño que nos permiten incluir decoración o inclusive utensilios de cocina. Es que me encantó, quedó re bonito. Oye, tenemos que hablar de este tapete. Claro. Y siempre hablamos de tapetes de pisos de pasto. Pues hoy tenemos un tapete de ladrillos. Este está inspirado en las calles de Mérida, aquella Mérida de principios del siglo pasado, de 1910, en donde aquí la intención fue ir recolectando diferentes piezas de ladrillos para construir este espacio. Nos cuentan que les tomó cerca de 2 años encontrar cada una de ellas y es por eso que debajo de cada una se encuentra incluso el número a la que corresponde. Está increíble, me encantó el nivel de detalle. Además, en los tonos de barro queda padrísimo. Aquí nos encontramos de nuevo con la madera, en la cual incluyeron esta mesa para hasta 5 personas con estas lámparas colgantes que armonizan muy bien y que se encuentran justo a un costado de la zona de la estufa, en donde repitieron la hazaña de incluir esta piedra de granito negro. Y la verdad es que se ve muy bonita. Fer, creo que sí me la llevo. Ya está lista. Ya está lista, ¿no? Sí, de hecho está a la venta. Pues justo esta propiedad está a la venta, así que si les interesa o quieren venir a conocerla, les dejamos aquí el QR y el link en la descripción para que puedan tener más detalles. Pero bueno, continuemos con el recorrido. ¡Wow!
Wow, es que está increíble, de verdad. Perdón, estoy muy emocionado, ya lo sé, me voy a controlar. Es que aquí, vean, de entrada tenemos este techo, que es una extensión del de la cocina, en donde tenemos un techo o piso de cristal con la intención de que la cocina tenga mayor iluminación, ya que al momento de recubrirlo podría sentirse encajonada y perder ese sentimiento de amplitud que te puede dar una capa de cristal. Está increíble. Y además en esa estructura metálica, bueno, nos encantó que con dar un paso aumenta inclusive ese sentimiento de amplitud. Aquí tenemos cerca de 6 metros de altura, en donde en la parte superior podemos ver cómo utilizaron esta losacero. Esta, si se acuerdan, también ya la habíamos sacado, pero en nuestra visita a Guadalajara, también en nuestra cuenta de Instagram, así que bueno, también en la de YouTube Shorts. Pero bueno, otro recordatorio para que nos sigan también por nuestras otras redes. Aquí podemos ver cómo aprovecharon esta altura para mantener el tema de los tragaluces en ambos costados, pero también este ventilador tamaño industrial que vaya que nos ayuda a ventilar este espacio. Y es que en toda esta zona en donde nos encontramos con la sala y de ese lado con un espacio para trabajar, vamos a encontrarnos con diferentes categorías de elementos que podríamos englobar en 5. Tenemos objetos del mar, tenemos juguetes antiguos, mobiliario urbano antiguo, equipo deportivo y elementos que conformaron o fueron parte de un antiguo carrusel. Por ejemplo, hablando de temas marítimos, de este lado tenemos un antiguo casco, el cual utilizaron para obtener perlas en el mar japonés. Este data de principios del siglo pasado. O de ese lado, un timón de bronce que era de un barco. También tenemos este reflector que vemos en una placa que dice Estudios Churubusco, el cual probablemente utilizaron hace muchos años, probablemente hasta en la época del cine de oro mexicano, En películas, ¿no? exacto. Wow, cuando México era súper importante en temas cinematográficos. Ojalá lo recuperemos. Esta caja fuerte que, bueno, me encanta ver siempre antigüedades. Y en donde también aprovecharon para incluir elementos como este tapete persa que nos ayuda a enmarcar y a delimitar el espacio de la sala y que se ve muy bien. Por acá tenemos incluso esta silla bastante creativa. Esta es pues para relajarte o para que te vengan a cortar el pelo. De nuevo, utilizando mobiliario súper random. De este lado tenemos lo que era un caballito, como si fuera un carrusel. Y aquí a un costado mío tenemos este reloj. Aquí sí me tengo que parar para explicarles, porque fue toda una hazaña lo que está detrás de este hermoso objeto. De entrada, da la hora correctamente, 10:43, confirmando. Este reloj se lo trajeron los dueños de Francia. Es decir, lo desarmaron, agarraron estas placas y por partes lo fueron trayendo junto con las manecillas. Una vez llegando a México, se pusieron a buscar en dónde montarlo y se encontraron con esta estructura metálica, la cual en algún momento fue parte de ese carrusel que les mencioné hace unos segundos. Está increíble, ¿no? Tuvieron que hacerle algunos ligeros ajustes para ampliar la circunferencia, pero son prácticamente imperceptibles y vaya que decora el espacio. Desde Francia, amigas y amigos. Oye, creo que la hazaña más aventurera que nos habíamos encontrado antes era la del pie que estuvieron andando por las calles de España, ¿no? De Madrid en una motito. En Chacná. Esta yo creo que la superó. Sí, exacto, en Chacná, ahí justo en el pasillo de entrada. Esa enorme mansión. Bueno, si no la han visto, igual les dejamos aquí la tarjetita para que sean un clavado. Pero sí, sin duda esto yo creo que está en el top 3 de los objetos que más trabajo probablemente costó traer, pero que vaya que lucen. Oigan, y miren, de este lado tenemos también este espacio, que es un espacio, pues podría considerarse flexible. Puede ser un espacio de trabajo, de lectura, de entrenamiento. Aquí tenemos incluso este costal de box. Un antiguo costal de box, incluso con estos guantes. Se ve increíble. Pero estoy como un niño en una juguetería, de verdad ya no sé para dónde voltear. Yo creo que ya nos vamos para afuera, ¿no? Es que además, miren, tenemos una pared que es como si fuera un rayos X, ya que toda es prácticamente de cristal y únicamente tiene esa viga de acero que cruza de un lado a otro, que le da mayor solidez y que permite también que tengamos esas puertas corredizas que nos dan acceso hacia la piscina. ¿Vamos a conocerlas? Vamos para afuera. Si es que de verdad aquí aprovecharon el fondo a la perfección. Tenemos esta terracita, además una terraza que podría considerarse techada, ya que arriba tenemos un volado de plafón en donde utilizaron también ese lambrín de parota, como toda la carpintería de esta propiedad, bueno, salvo donde estoy parado, pero ahorita llegamos a eso, y que quedó padrísimo, incluso con esas lámparas colgantes. Son las que veíamos desde adentro a través del ventanal. Aquí tenemos igual esta salita preparada y lista para exteriores, en donde utilizaron también este deck, y ahora sí venimos a esto, con una madera de Kumaru. Pero lo interesante de este deck no es el material, sino que aquí le dieron una orientación de 45 grados con la intención de ocultar la irregularidad del terreno. Es decir, te enfocas más en la orientación que tiene el piso, por lo cual es prácticamente imperceptible que este terreno cierra de manera irregular. Y hablando de irregularidades, chéquense esta cenefa con estos paneles 3D, que la verdad me encantaría que estuvieran aquí para ver cómo se siente, porque dependiendo desde dónde lo veas, te da un mayor o menor sentimiento de profundidad. Está padrísimo. Y vemos también muchísima vegetación
vegetación alrededor, pero esta parte se la dejo a Fer, quien es el experto en plantas. Fer, ¿qué palmera es esta? Madagascar, Esta, palma estrella, esa, Kerpis y areca, esa del medio, palma viajera, esa, plátano, esta. oreja de elefante. Qué bárbaro. Fer, te acabas de graduar oficialmente como la señora de las plantas. No, pero como pueden ver, la vegetación, además de muy bien conocida por nuestro querido Fer, es una vegetación bastante abundante y que ambientiza muchísimo este espacio. Y qué mejor que tener vegetación junto a tu piscina. Una piscina con unas dimensiones perfectas para venir a relajarte, con diferentes alturas. Esta para estar simplemente sentado y acostado, y la otra para poder nadar un poquito. Aquí utilizaron una piedra que seguro se acordarán. Esta me recuerda a Casa Rana, ¿te acuerdas? Esta es playa, una piedra Sukabumi, que le da incluso esa tonalidad jade, o como en esos tonos azules que dan un mayor sentimiento de profundidad y casi como si fuera un cenote. Tal cual. Y rodeado de vegetación. Estamos como en un pequeño cenote, ¿no? Y con estas piedras negras, o bueno, esta jardinera más bien, con esta cobertura, en esta pasta negra, que además la tienes al borde de la piscina, con el deck de Kumaru. Me encantó, creo que sí me la voy a llevar, ¿eh? Vale. Si es que no me la ganan, pero bueno. Oye, hasta el detalle del plafón, digo, esta es una babosada, pero el utilizar incluso esto de madera, el diablo está en los detalles. Como decía el buen Fer en nuestro video anterior, que por cierto, si no lo han visto, aquí les dejamos la tarjetita y ahí les vamos a dejar también una tarea. Últimamente hemos estado subiendo muchas casas, incluso intentando que sean diferentes como esta. Seguimos en búsqueda además, así que siempre nos pueden compartir, pero les invitamos a echarse un clavado en el canal, porque el otro día justo le contaba a Fer que me topé con una persona que me dijo que hace tiempo que no subimos video, y nosotros cada 2 semanas, sin fallarles, les vamos a seguir subiendo contenido de espacios increíbles como este. Así que no se olviden de que si de repente la algoritmo pone a un lado el capítulo de Trasmuro, siempre pueden darse un clavado y entrar Trasmuro, y ahí están siempre con sus grandes amigos de Feria Roja. Pero bueno, continuemos con el recorrido, que si no me pongo sentimental. Vamos para arriba. Regresamos a las dobles alturas. Y aquí aprovecharon también para incluir esta escalera, en donde utilizaron un sistema PTR, el cual... PTR. ¿Cómo? PTR. PTR. Utilizaron un sistema PTR, el cual consiste en esta viga que tenemos aquí abajo, la cual cuelga de la estructura que habíamos hace un momento en donde teníamos el cristal. Y ahora sí, ya sin bromas, es un sistema PTR. En la parte de atrás incluyeron también estos bolos de boliche, que son como elementos decorativos que nos encantaron. La verdad es que toda esta escalera es una pieza de arte. Desde los escalones de parota sólida, a los cuales le incrustaron la luz LED, que vemos cómo se proyecta hacia la pared y que se ve increíble. De este lado también el barandal, para hacerlo un poco más seguro, a pesar de que de este lado pues no tengamos uno. Sin embargo, pues bueno, ahí te vas con cuidado, pero se ve padrísimo, ¿no? Me encantó el detalle de los bolos. Bueno, vamos para arriba. Oigan, y es que además, no sé si vieron, pero atrás tenemos ese cajón de madera con estructura metálica, el cual podría parecer una bocina, un elemento decorativo. Sin embargo, es la pieza que oculta el aire acondicionado. La verdad es que se ve súper original y hasta combina, ¿no, Fer? Con las persianas que tenemos en la parte de atrás. Hay unas persianas que tienen incluso un mosquitero y una malla metálica con la intención de mantener a los insectos afuera, y también con ese ángulo de 45 grados para que te bloqueen la visual y no veas esta parte del mosquitero, que luego no está tan bonito, pero mira, lleno de detalles. Y ahora sí, chéquense este espacio. Aquí tenemos esta deliciosa habitación. Vemos cómo abajo precisamente es la zona de la cocina, aquella parte en donde teníamos el cristal que permitía tener una mayor iluminación, y la cual aprovecharon en esta parte de arriba para incluir esta cómoda sala con este par de puffs súper deliciosos y con esta excelente vista. Bueno, ay, de verdad que ya va a ser afortunada la persona que se quede con este espacio. Detalles de nuevo como este gallo del carrusel, y por aquí la parte más privada de la recámara, en donde tenemos la zona de la cama. Aquí podemos delimitar el espacio con esta cortina, la cual nos permite tener una mayor o una menor privacidad en la zona de la cama. Está muy bien, porque esta además se oculta detrás de este pequeño, ¿qué será? Como un cajón. Como un cajón, de nuevo. Como unas cajón de cortinas madera. pocket. Es una cortina pocket, exactamente. Está increíble. Oigan, y miren, aquí ya podemos ver desde cerca el sistema de losacero, en donde la verdad es que se ve increíble, se ve un estilo muy diferente a los tradicionales techos normalmente que son de plafón o de mampostería o con los rollizos aquí en las casonas de Mérida. Pues aquí este tono gris yo lo pondría incluso como un elemento decorativo, ¿no está? Sí, que incluso, o sea, está la losa normal. Ajá. Y por abajo está este tema pues un tanto decorativo y hasta aislamiento, me imagino. Claro, ¿no? claro. Oye, ¿sabes qué? Aquí creo que tenemos todavía chance de
Ah, mira, nada más, de prender un poco más la luz, wow. Es que miren qué bonito. De nuevo elementos de deporte, tenemos mobiliario como de cine urbano y esta deliciosa cama en donde aquí incluyeron esta cabecera con un entablillado replicando desde lo que veíamos en la puerta hasta el largo del recorrido, este acabado que la verdad me encantó. Se ve muy bonito con los detalles de madera. Por acá también tenemos esta antigüedad, esta banca, que probablemente, ¿qué será? ¿De tren? ¿Como de estación de tren? Parece, ¿no? Parece como de estación de tren. Hasta de iglesia, no sé. Con razón me sentí bendecido en el momento que me senté aquí. También vemos cómo aquí en el piso utilizaron primero concreto, luego cristal y en el piso tenemos madera. ¡Wow! Y vengan, que les va a encantar el baño. Por acá tenemos primeramente una puerta que nos conecta con el pasillo en formato de granero, aprovechando los espacios. Y por acá ya tenemos el baño. Vengan a ver. ¡Wow! ¡Qué bonito baño! De entrada, vean este ropero modificado, el cual es un ropero como estilo deco, ¿no? Pero que lo mezclaron con ese estilo industrial en tonos negros, le cambiaron las rejillas, vaya, ahora sí que lo tunearon, como diríamos aquí en México, y quedó muy bien tuneado. Tuneame el ropero. Tuneame el ropero. Vamos a sacar una nueva edición de Trasmuro que es Tuneame el ropero. Si tienes un ropero que quiere ser tuneado, contáctanos y podremos tunearlo. No, no es cierto, pero la verdad es que miren qué bonito mueble, tanto por el antiguo ropero que restauraron, como también cómo integraron el resto del mueble en la parte superior para tener más espacio para guardar la ropa. De este lado tenemos el de él y de este lado tenemos el de ella. Incluso con estos toalleros que aprovechan la verticalidad del espacio. Wow, es que mira, ya no sé de qué hablar, pero me encanta esta casa. Hasta el caracol pintado en dorado. Debo decir que nunca he visto a Roger tan emocionado por un espacio. Fer, si no, ¿qué van a decir los demás? Se van a poner celosos. No, pero la verdad es que sí estoy muy emocionado, me encantó esta casa. Yo soy muy de tonos negros con madera, este estilo igual que pareciera como si fuera madera, como el entablillado de afuera en tonos grises. Está muy bonito. De este lado WC y por acá tenemos la regadera con ese pequeño nicho. Y ya vieron lo que está atrás. Este es el cubo de luz que conocimos desde la cochera. Como les habíamos comentado, este permite una mayor ventilación e iluminación de gran parte de los espacios interiores de la casa. Buen detalle, ¿no? Bueno, vamos a conocer la siguiente habitación. Oigan, miren, aquí de nuevo tenemos, hablando de tapetes y pasillos, este tapete como si fuera acompañándonos con estos detalles de madera, en donde nos vamos a encontrar ahora sí con los tragaluces que veíamos en la planta baja, pero que conectan directamente con la parte de arriba. Y es que este pasillo lo aprovecharon para incluir la biblioteca y también las diferentes herramientas que utilizaron para esta propiedad. La biblioteca la tenemos de este lado y parte de las herramientas también las tenemos por acá. Con esta instalaron la barra de la cocina. No, no es cierto. Este de hecho es parte de los objetos decorativos más que funcionales, pero que se ve increíble. Me encantó. Y es que ya sea que estén en el piso o incrustados en las paredes, por ejemplo, aquí tenemos ese óculo en donde metieron prácticamente en la pared, lo fundieron con ella este ring, que será de carreta. Sí, como de truck, ¿no? Como de truck, ¿no? Creo que es ring de 16 de truck de 1874. Pero bueno, quién sé yo para decirles. No, eso no es cierto, pero la verdad es que tiene detalles muy bonitos. Inclusive de este lado tenemos una hélice de avioneta y un elemento decorativo que probablemente en algún momento estuvo en alguna gasolinera en Texas, en Estados Unidos. Pero bueno, vamos a la siguiente recámara. Llegamos a la segunda recámara. Vamos a ver cómo aquí cambian los tonos de las paredes, cambian los tonos que utilizaron en cuanto al Pantene de colores. La verdad es que se ve muy bonito. Tenemos al fondo esta Perdón, pared. dijiste Pantene, es Pantone. ¿Pantene? Sí. Creo que estaba pensando en mi pelo. Bueno, ese Pantone de colores que se ve tan bonito. De este lado tenemos incluso este antiguo mapa de México, donde creo que, a juzgar por lo que veo y por mi experiencia marítima, son las diferentes colecciones que existen de los puertos mexicanos. Interesante. Y bueno, detrás tenemos de nuevo la hazaña que veíamos en el baño anterior, en el closet vestidor, donde tenemos este antiguo ropero modificado y con más espacio para almacenar nuestra ropa. Cajones de los costados y también colgadores. Me encantó, Fer. Iluminado de ese lado por el... Bueno, esto es importante. De este lado tenemos el cubo de luz que veíamos hace un momento. Y chequense, esto no es muy común en México. Yo sé que nuestras amigas y amigos que nos dan en Europa dirán que allí es normal, pero son unas ventanas que tienen una doble modalidad para poder abrirlas, ya sea por completo o únicamente de esta forma para que también pueda ventilarse un poquito más el espacio. Increíble. Está bonito, ¿no? Mira de nuevo el detalle del carrusel. Aquí tenemos al caballito. Un carrusel, ¿no? Qué Sí. bien aprovechado. Y por acá tenemos también la celosía que veíamos hacia la fachada, la cual se encuentra a un costado del baño. Vamos a conocer el baño. Este baño, como pueden ver, de muy buenas dimensiones, repitieron de nuevo la hazaña del granito negro con detalles de madera y de metal y con una larga regadera.
un tragaluz en la parte superior, el cual tiene también una trampa para permitir que circule el aire y que entre la iluminación. Y desde acá, el óculo que veíamos desde la fachada está increíble. Oigan, y si disfrutaron de este contenido, que de verdad hace mucho no me emocionaba tanto, y no es que las casas no nos encanten, todas están padrísimas, pero donde hicieron maravillas con un juego de alturas, con un estilo brutalista, no se pueden perder el siguiente video, que estamos seguros de que les va a encantar. Y nos vemos la siguiente ocasión detrás del muro.